Buenas noches, mi compañera Georgina Gagiola y mi compañero Raúl Sánchez Carrillo. Les saludamos con gusto, como siempre. Y hoy les hablamos de temas muy importantes como el educativo, como el de las finanzas públicas y algunos otros asuntos que realmente nos preocupan a todos, Raúl. Efectivamente, hoy de hecho se regresaron a las aulas más de 25 millones de estudiantes del nivel básico. Es fundamental porque más de 1.200.000 maestros también iniciaron el ciclo escolar. Vale la pena destacar que de 170 millones de libros de texto gratuito se ha repartido más del 96%, y lo que falta no tiene que ver con la educación que hoy se reanudó y que a la vez en fin de semana quedará completamente distribuido. Georgina, hemos advertido, no de hoy, sino de hace meses, la preocupación sobre todo de jefes de familia que no ven la consistencia en la manera de enseñar como se ha estado planeando. La reforma educativa, que ya va para 2 sexenios, ha sido destrozada, hecha a pedazos, a gusto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, cuyos miembros quieren ganar mucho y un buen número de ellos ni siquiera son maestros. De ahí viene la preocupación de los jefes de familia de que sus niños no puedan ser bien enseñados, bien ilustrados con esta clase de profesores. Así es, Félix. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hoy regresó a la escuela todos los estudiantes mexicanos que son el futuro de nuestra nación. Claramente los padres nos preocupamos por su educación y si bien es cierto que se ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de estos años en que la reforma educativa nos lleve a un mejor futuro, ha habido problemas con los maestros, como ya sabemos. Estamos esperando que la CENTE siga con sus clases, que no vaya a cancelar una vez que inició el ciclo escolar, pero sobre todo sí rescatar el modelo educativo en donde afortunadamente los niños retoman la materia de civismo y estoy segura que con eso saldremos avante en los próximos años. Todos queremos que haya discusión, claro que sí, que haya planes, que haya proyectos, que la gente se preocupe porque tengamos buenos maestros, pero también ya es hora de dejar la palabrería en manos de unos cuantos vivales que, como les decíamos, ni son maestros y quieren ganar las fortunas, Raúl. Efectivamente, y además poniendo condiciones, toda vez que se reanuda el ciclo escolar este lunes y ya en Oaxaca hay paro de maestros por lo que les debe el gobierno del estado, igual que en algunos lugares de Chiapas. Y llevamos años con este tipo de problemas, porque no son maestros definitivamente los que están haciendo todos estos mitotes. Son vivales que ya deben ser olvidados o puestos en su lugar. Pero en fin, ojalá que esto se componga. Y pasamos a otro tema. A nivel internacional hay gran preocupación porque es posible, dicen los expertos, que se produzca una recesión económica en la mayoría de los países del mundo. Obviamente, afectaría esto a México. La economía de Estados Unidos, que está creciendo a un poco más del 2%, es la más fuerte del planeta. Pero hay economías como la alemana, que es la número 1 en Europa, que con un 0.1% que bajó, se cimbraron todas las bolsas de valores en el planeta. Así es, la verdad es que el comportamiento de los mercados pone en evidencia que los políticos no pueden solamente evitar la crisis económica, sino lograr contrarrestarla. Y uno de los elementos del Estado es la nación y cómo se organiza políticamente, y los políticos no son el Estado, son solamente un elemento. Y la política no debe estar arriba
de la economía, como dice el señor presidente. Yo creo que el Estado debe ser más completo y deberían tener un mejor ejemplo, por ejemplo, en sus discusiones para hacer frente a todas estas crisis. A tu juicio, Raúl, ¿qué significa cero crecimiento? Bueno, Bueno, eso nos jauja, ¿verdad? No, claro que no. Y además, un factor fundamental que está llevando a la crisis de la posible recesión mundial es la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, que van en una situación con todo y la reunión del G7. Se pusieron 25% más de arancel, China le puso un 25%. Y está la tensión que, como bien señalas, la primera causa con lo de Alemania, pero la crisis o la guerra de aranceles entre China y Estados Unidos se está llevando a todas las bolsas que cayeron en todo el mundo también. Efectivamente, se toma como pretexto el pleito comercial que ya desde hace más de un año se trae en Estados Unidos y China. Uno puede decir, bueno, ¿qué nos importa que Estados Unidos le ponga aranceles a China y que China se defienda y también le ponga sus propios aranceles? Desgraciadamente, sí nos importa porque han globalizado la economía. Y, por ejemplo, lo vimos allá en Alemania, bajó el 0,1% la economía y nos afectó a todos. Efectivamente, y además, con todo y lo que representa el hecho de que México pueda tener una mejor oportunidad de beneficiarse entre la crisis China-Estados Unidos, Estados Unidos-China, a final de cuentas nadie va a ganar en eso. Por cuanto a México, todos nos preguntamos, ¿por qué cero crecimiento? ¿Por qué se dijo que solamente fue un atorón y después se rectificó que no es un atorón, sino es una tendencia? ¿A qué se debe que nos quedemos paralizados prácticamente en cuanto a avances de producción? Georgina, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, en primer lugar que hemos tenido un cambio de gobierno que siempre resulta en incertidumbre y también creo que es hora de que los políticos un poco se concentren más en no estar peleándose entre ellos. Por ejemplo, tenemos el pleito entre Martí Batres y el senador Monreal, o el indignante, de verdad, en redes sociales, pleito entre Lozano y Fernández Noroña, ¿no? O el Chachalacas o el comandante Borolas. La verdad es que es momento de que se concentren en enfrentar esta crisis económica que amenaza a todo el mundo. ¿Cómo ves lo del comandante Borolas? Bueno, ahí es una guerra de otro nivel en lo que se refiere a que el presidente lo señaló de esa manera cuando refirió que el entonces presidente Felipe Calderón, que declaró la guerra al narcotráfico, se vistió de militar y le quedaba grande el uniforme. En otros gobiernos, el presidente de la República en turno asumía el poder y todos los demás calladitos. No había expresidentes, no había exgobernadores que estuvieran molestando al presidente en turno. Yo recuerdo que cuando Díaz Ordaz tuvo ahí problemas con López Mateos, Díaz Ordaz se fue para España. ¿Para qué recordar lo de Lázaro Cárdenas cuando echó para afuera a su antecesor, fuera del país, porque Calles quería apoderarse de todo lo que era el gobierno mexicano? Bueno, los tiempos cambian, eso me van a decir. Y efectivamente los tiempos cambian. ¿Pero qué? Van a cambiar para que haya gente, expresidentes como Felipe Calderón, que se la pasan molestando al presidente de la República y luego él le conteste y esto se vuelva un lío que realmente nos sorprende y que creemos que esto puede provocar peores retrasos y menos avances de la economía. Fundamentalmente porque con todo y lo que vemos de que se nos anunció el 1%, porque el 0 a la izquierda no cuenta, un crecimiento del 0.01, y no se dio, tiene que ver también con que hay... Perdón, Raúl, 4% se anunció desde al el principio, pero finalmente dijeron que el 1% era una buena noticia. Eso fue el mes pasado. Sí, y estamos en la actualidad de que cero crecimiento.
Eso no puede ser. ¿Por qué sucede esto? Porque los empresarios, dígase lo que se diga, no están invirtiendo el grueso de sus capitales o invierten poquito. Escuchamos que el señor presidente se reunió con los empresarios de Nuevo León, con los empresarios de Michoacán, que el hombre más rico de este país ya se reunió con el presidente, con el señor Carlos Slim, y le prometió meter todo su dinero a la producción. Pero no lo vemos, Georgina. Tal parece que los empresarios dicen que sí, pero por abajo del agua dicen que no. ¿O cómo piensas tú? Pues yo por eso insisto en que tal vez es momento de que en México pensemos en que el sector privado pueda participar en el financiamiento de los partidos políticos, porque los políticos y los empresarios tienen intereses diversos, dispersos, si no se unen y hacen frente a la economía y a la seguridad de nuestro país. ¿A dónde vamos a llegar con esto de que los empresarios digan que sí, pero finalmente... No dicen cuándo. No dicen cuándo. Además, hay un dato importante. Hay un compromiso de una inversión globalizada empresarial de México por 32,000 millones. Bueno, eso se dijo hace 2 meses. ¿Y dónde están? Y el gobierno dijo también que iba a adelantar licitaciones para hacer que se reactivara la economía, pero siento que todo lleva un tiempo y va muy lento ese tiempo. Ese es quizá el quid de todo el asunto. Como ha dicho el propio señor presidente de la República, deben tranquilizarse. Eso nos ha dicho a todos los mexicanos. Yo creo que es tiempo de responder que también los políticos, los altos funcionarios, también se tranquilicen, porque si no lo hacen, este país se va a caer y a caer más. Y nos podemos caer más, Georgina. Así es, estamos esperando que este nuevo ciclo escolar aprovechemos para que los niños se preparen muy bien y para que sean un futuro digno de nuestro país. Bueno, como siempre se nos fue el tiempo, nos da mucho gusto saludarles y ojalá que ustedes sí inviertan o pongan su granito de arena en todo lo que puedan para que este país llegue a fortalecerse como todos queremos. Así es, porque es nuestra única casa, no hay otra, y hay que fortalecerla. Muy buenas noches, que ustedes la pasen bien. Buenas noches.